I'm also just a girl, standing in front of a boy, asking him to love her. La caída de la comedia romántica, de la screwball comedy al algoritmo. Hubo una época en la que las comedias románticas eran algunas de las películas más inteligentes, ingeniosas y sofisticadas de Hollywood. Películas donde los protagonistas se enamoraban hablando, donde el conflicto nacía de la diferencia de personalidad, de clase social, de orgullo o de visiones opuestas sobre la vida, donde el romance era una batalla verbal. Hoy, en cambio, el género parece haber perdido gran parte de su prestigio cultural. Las comedias románticas actuales suelen ser acusadas de ser previsibles, superficiales, intercambiables y, muchas veces, directamente olvidables. ¿Y qué ocurrió? ¿Cómo pasamos de las brillantes screwball comedies de los años 30 y 40 a los productos románticos diseñados para plataformas de streaming? ¿Ha muerto la comedia romántica o simplemente ha cambiado? Para responder a estas preguntas tenemos que viajar casi un siglo atrás. Capítulo 1. El nacimiento de la comedia romántica moderna. La historia moderna de la comedia romántica comienza durante la Gran Depresión. En los años 30, Hollywood desarrolló un subgénero conocido como screwball comedy. Algunas de sus obras más famosas fueron It Happened One Night, Bringing Up Baby, His Girl Friday y The Philadelphia Story. Estas películas tenían varias características comunes. Primero, los protagonistas eran inteligentes. Segundo, la mujer tenía un papel activo y dominante. Tercero, el romance nacía del conflicto. No había amor a primera vista, había enfrentamientos, discusiones, choques de ego. La atracción surgía porque ambos personajes eran capaces de desafiarse mutuamente. La estructura se parecía más a una pelea de boxeo verbal que a una fantasía romántica. Y precisamente por eso funcionaba. Capítulo 2. La Edad de Oro. Entre los años 40 y 60 la fórmula evolucionó. La censura del código Hays obligaba a los guionistas a ser ingeniosos. No podían mostrar sexualidad explícita, tenían que sugerirla. Y cuando no puedes enseñar algo directamente, debes escribir mejor. Las mejores comedias románticas de esta época estaban llenas de dobles sentidos, tensión sexual y diálogos afilados. Los personajes tenían defectos, cometían errores, crecían. El romance era una consecuencia del desarrollo emocional, no un requisito obligatorio del guión. Capítulo 3. La revolución de los años 70. En los años 70 algo cambia, la sociedad cambia, las relaciones cambian y las películas también. La película clave aquí es, y me pongo de pie y aplaudo, Annie Hall. ¡Qué peliculón! Esta obra rompe con la idea tradicional del género. Por primera vez, una gran comedia romántica plantea algo revolucionario. El amor puede fracasar, y aún así haber valido la pena. Ya no se trata de encontrar a la persona perfecta, se trata de comprender por qué una relación funciona y por qué deja de funcionar. El género se vuelve más adulto, más reflexivo y más humano. Capítulo 4. El último gran momento. Los años 80 y 90 representaban probablemente la última edad dorada de la comedia romántica comercial. Películas como When Harry Met Sally, Pretty Woman, Sleepless in Seattle o Notting Hill dominaban la taquilla. ¿Por qué funcionaban? Porque todavía conservaban algo fundamental: los personajes. La audiencia recordaba a Harry y Sally, recordaban a Anna Scott y a William Thacker, recordaban conversaciones enteras, no solo recordaban el beso final. Estas películas entendían que el romance no era la historia, los personajes eran la historia. Y ahora sí, entramos al capítulo 5, el inicio de la decadencia. A principios de los años 2000 aparecen varios problemas. Primero, la industrialización de la fórmula. Hollywood descubre que la comedia romántica es barata de producir, no necesita efectos especiales, no necesita grandes riesgos y comienza a repetirse una y otra vez. Las mismas estructuras, los mismos arqueotipos, los mismos finales. La chica torpe, el hombre emocionalmente inaccesible, el malentendido del tercer acto, la reconciliación bajo la lluvia. Lo que antes era una fórmula se convierte en una plantilla. Capítulo 6. La desaparición del conflicto. Este es quizás el cambio más importante. Las mejores comedias románticas clásicas trataban sobre diferencias reales: clase social, ideología, madurez, ambición, orgullo. En muchas producciones actuales el conflicto desaparece. Y cuando desaparece el conflicto, desaparece el drama. Los protagonistas suelen ser compatibles desde el minuto 1. Lo único que impide que estén juntos son obstáculos artificiales. Una llamada perdida, un malentendido absurdo, una mentira que podría resolverse con una conversación de 30 segundos. El resultado es una historia sin verdadera tensión emocional. Capítulo 7. El efecto streaming. Después llega la revolución del streaming. Las plataformas necesitan contenido constante, mucho contenido, y rápidamente. La prioridad deja de ser crear clásicos, la prioridad pasa a ser mantener suscriptores. Esto genera una nueva clase de comedia romántica. Películas diseñadas para ser consumidas, no necesariamente para ser recordadas. Historias agradables, fáciles, rápidas, con personajes cada vez más simples y menos arriesgadas. Películas que funcionan como comida rápida emocional, entretenidas durante 2 horas y olvidadas al día siguiente. Capítulo 8. La pérdida del romance. Hay una paradoja interesante. Las comedias románticas modernas tienen más libertad sexual que nunca, pero muchas veces contienen menos romanticismo. ¿Por qué? Porque la tensión romántica nace de la espera, de la incertidumbre, de los obstáculos emocionales, de aquello que todavía no ha ocurrido.
Las screwball comedies entendían esto perfectamente. El romance era una construcción, no una recompensa instantánea. Hoy muchas películas aceleran tanto el proceso que eliminan precisamente aquello que hacía emocionante la relación. Capítulo 9. ¿Realmente ha muerto el género? No exactamente. La comedia romántica no ha desaparecido, se ha fragmentado. Parte del género migró hacia las series, parte hacia el cine independiente, parte hacia producciones internacionales, y ocasionalmente aparecen excepciones que demuestran que el género sigue vivo. Lo que parece haber desaparecido es su papel central dentro de Hollywood. Durante décadas, una comedia romántica podía convertirse en el gran acontecimiento cultural del año. Hoy eso es mucho más raro. Conclusión. Quizá la decadencia de la comedia romántica no sea simplemente un problema de guión, quizás sea un reflejo de algo mucho más profundo. Las screwball comedies nacieron en una época donde la conversación era el centro de las relaciones. Las grandes comedias románticas de los 90 hablaban de encuentros fortuitos en un mundo todavía analógico. Las actuales nacen en una cultura dominada por algoritmos, aplicaciones de citas y consumo acelerado. Y tal vez por eso se sientan diferentes, porque las historias de amor siempre terminan reflejando la forma en que una sociedad entiende el amor. La pregunta no es si las comedias románticas han empeorado. La pregunta es, ¿qué nos dice su evolución sobre nosotros mismos? Quizá el problema no sea que las comedias románticas modernas sean peores, quizá el problema sea que persiguen un objetivo completamente diferente. Las screwball comedies querían explorar la complejidad de las relaciones humanas. Las grandes comedias románticas de los años 90 querían contar historias sobre personas. El contenido romántico contemporáneo quiere producir una sensación inmediata, una emoción rápida, una fantasía accesible, un momento compartible. Y por eso cada vez tenemos más romance, pero menos amor. Más parejas, pero menos personajes. Más contenido, pero menos cine. La comedia romántica no desapareció porque el público dejara de creer en el amor. Desapareció porque vivimos en una cultura que ya no se recompensa la paciencia necesaria para construirlo. Hi. 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 Oh, hi. Hi. Well, bye.